Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Jackie Redondo. Bienvenidos al grano. Hoy vamos a hablar sobre el tema diálogo político. Nos acompaña el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Veamos. Al grano, Eval Díaz es capitalino, fanático del Olimpia, abogado, fue gerente legislativo del Congreso Nacional y hoy ministro de la Presidencia. Conocemos más de sus pasatiempos, su gusto por el arte y sus opiniones tras el final del diálogo. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por invitarme. Este es un programa muy visto y que genera muchas noticias, así que es un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es de nosotros. Mire que por fin se nos hizo para regalito de fin de año. Bueno, sí, había recibido varias invitaciones por temas de agenda y complicados, pero hoy hicimos el espacio, así que es un gusto estar aquí. Bueno, a la gente que nos está sintonizando en estos momentos, vamos a conocer un poco más detrás de esa figura que lo miramos, un hombre bastante serio, bastante, pues que todo lo maneja con su agenda y eso es algo muy bien. ¿Usted es capitalino? Nací aquí en Tegucigalpa, un 23 de diciembre de 1973. Y como dijo Pablo Neruda, confieso que he vivido. Para los que sacan cuenta de la edad. Bueno, yo ya estaba, fíjese, pensando, pero no. Y qué bien que nos diga, ya va a cumplir años, entonces feliz cumpleaños de adelantado. Muchísimas gracias. En unos días, ya en 2 semanas estaremos. Y al día siguiente va a estar celebrando Navidad. Y al día siguiente habrán olvidado mi cumpleaños porque ya vienen las fiestas de Navidad y luego fin de año, luego viene enero y luego viene el debate político. El caso es que siempre hay entretenimiento. Sí, y usted que le gusta el fútbol, creo que también, ¿va? También. Siempre hay entretenimiento. Cuénteme, usted de profesión es abogado. Así es. ¿Alguna vez litigó, ejerció? Sí, definitivamente. Bueno, uno hace la práctica, luego los primeros años, yo me gradué en el 98, 1998, y los primeros años los ejercí, como se dice popularmente, litigando, aunque los litigantes son las partes, no son los abogados. Ah, mire. Entonces sí tengo experiencia de haber visitado los tribunales de la República. Tengo una anécdota muy particular. Mi papá fue, porque ya se retiró, pastor evangélico. Ajá. Y él visitaba un centro penal y en Comayagua. Uh-huh. Y en esa ocasión varios reclusos se convirtieron, aceptaron el mensaje que llevó mi padre, se bautizaron y yo me di a la tarea de representarlos porque no tenían representante legal, como una acción social. Ajá. Y tengo la experiencia de haber, esa ocasión me di mi regalo de cumpleaños, porque un 23 de diciembre fui con la Carta de Libertad a sacar a uno de ellos. Y transformado. Sí, y hoy todavía lo sé dónde vive, sé dónde está, y es un hombre que formó su familia y trabaja honradamente. Es una satisfacción de esas que uno no puede olvidar. Y de esas que no se dan todos los días. Realmente incidir de manera positiva en la gente es algo bonito. Sin duda alguna, cuando usted hace alguna acción sin ningún tipo de interés e impacta la vida de una persona, es algo positivo. En la administración pública, por ejemplo, recibí un correo de un señor que me dice, mire, fíjese que yo tenía 8 años de tratar de resolver mi problema en el Instituto de la Propiedad y nadie me lo resolvía. Yo le mandé a usted un correo, usted inmediatamente instruyó, nunca me había visto, no me conoce, no sabe quién soy, pero yo quiero hoy decirle que ya mi proyecto está en marcha, quiero venderle un terreno. Es más, fui, lo vi, en ese momento lo conocí, no compré, porque uno en esto tiene que cuidarse mucho, pero son satisfacciones de ayudarle a gente que uno ni siquiera conoce, o muchas veces ha hecho uno acciones a favor de personas y esas acciones le cambian la vida a la persona. Sí. Yo creo que esa es parte de las satisfacciones que uno lleva de ir haciendo el bien sin ningún interés, pero es parte de la satisfacción espiritual que uno tiene que ir
construyendo en la vida. Bueno, y nosotros que siempre lo vemos en reunión por aquí, reunión por allá, dando conferencia, y nos preguntamos, ¿qué pasatiempo tendrá Eval Díaz? ¿Qué pasatiempo tiene? ¿Qué le gusta hacer? Mire, yo por la formación de mi hogar, en mi casa, madrugamos. En mi casa, desde niño nos levantábamos antes de las 5 de la mañana. Se queda el hábito, yo me levanto a las 5. Angélica, que está por aquí, me mandan los titulares de los periódicos, los leo, es lo primero que leo, los titulares, para ver qué noticias hay, cuáles son las novedades del día y cómo se trató la noticia del día anterior. Y luego voy a hacer ejercicios. ¿Qué ejercicio? ¿Corre? Camino, corro. ¿En su casa siempre? No, hay un gimnasio. Donde vivo hay un gimnasio, salgo, hay una pequeña pista. Y aunque haga frío, salgo, camino. Antes lo hacía con mayor exigencia que hoy, porque salía a correr a la calle. Hoy es complicado. Sí. Bueno, pero se ejercita y esa es la manera para quitarse su estrés. ¿Solo eso se quita el estrés o tiene algún otro pasatiempo para quitarse el estrés? No, hay otras actividades. A mí me gusta mucho el cine. Aunque no voy al cine porque... ¿Y entonces? Pero como ahora están esos, como no puedo decir los programas por las marcas, ¿verdad? Pero hoy tenemos portales que le alquilan a usted las películas y casi muy recientemente, de vez en cuando me escapo al cine a ver alguna película un poco camuflajeado, porque por el perfil que uno tiene, ¿verdad? Ya es difícil, unos a favor y otros en contra, es que ese es el tema. Pero a veces nos escapamos y vamos, me gusta mucho, obviamente la lectura, es un tema bastante importante para mí, o conversar, simplemente, conversar es algo gratificante. ¿Su escritor preferido? Tengo muchos, pero para mí, mi libro, después de la Biblia, es El Quijote de la Mancha. ¿Sí? Es un clásico, cualquiera podrá decir que, pero fíjese que cuando yo tenía 14 años, en la escuela le enseñan El Quijote de la Mancha y el Quijote y la obra del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y una vez en mi casa me encontré el libro y lo tomé en el comedor de mi casa, y vi que era el Quijote, el famoso libro, El Quijote de la Mancha. Me senté en el piso y empecé a leer y no dejé de leer hasta que lo terminé. Pero no estoy hablando de unos resúmenes que le dan hoy a los niños. Sí, no, estoy hablando del libro, los dos libros, completo lo leí. Fue un libro que mi hermana, para hacer una tarea, sacó en la biblioteca del colegio, lo llevó a la casa y lo leí. Es impresionante. El Quijote de la Mancha es impresionante. Después leí los libros de la literatura francesa, de la literatura rusa, leía a Tolstoy, leía a Víctor Hugo, Los Miserables de Víctor Hugo, me di la tarea de leer a los clásicos y después va uno tomando sus gustos, pero si me pregunta por el libro, es ese. Bueno, ya lo tenemos anotado. ¿Tiene orígenes humildes usted? Mire, mi padre es olanchano, es de Catacamas, de un barrio que se llama Ojo de Agua. Mi papá trabajó elaborando ladrillo y tejero o ladrillero. Así que él batía lodo. Sus orígenes con mucha pobreza. Mi madre es de nacionalidad mexicana, de Michoacán, pero se crió en Guadalajara, Jalisco. También de una familia luchadora. Ellos se conocen en el contexto de la iglesia, a la que ellos han pertenecido siempre. Y bueno, nacimos 10, yo soy el segundo de 10. 10, hermano. Acuérdense que antes no había tanto televisor como hoy. Entonces, y además por la formación religiosa. Sí, no podían planificar. Esos temas no eran así muy bien aceptados en aquel momento. Y mi familia es una escalera, uno tras otro. Mi hermana me lleva 1 año, yo el que me sigue menos de 2 años y así hasta el último. Gracias a Dios todos están vivos. Gracias a Dios mi padre y mi madre trabajaron para enviarnos todos a la universidad. Y toda nuestra educación fue en escuelas públicas, hasta la universidad. Yo fui a la escuela Álvaro Contreras aquí, que está al final del puente del Chile. Sí.
También en el Progreso Lloro fui a la escuela Pedro P. Amaya, luego fui al Perla de Lulúa, luego mi papá se fue a El Salvador, allá estudié también en El Salvador, viví en Santa Rosa de Lima, en San Miguel, e hice bachillerato, luego regresé a la universidad y aquí ya terminé, me gradué. Mire, Hice un posgrado en Costa Rica y luego conocí al presidente Hernández y desde entonces andamos en estos caminos mixtos del derecho y de la política. Y el fútbol me dicen que le gusta mucho, el Olimpia. Mire, el fútbol me encanta, yo jugué en todas las selecciones. ¿Y qué posición era? Me gustaba más mediocampista. Ah, mire, ok. Me gustaba más la visión estratégica, desde ahí se ve hacia atrás, hacia adelante. Estuve en las selecciones de los colegios. En realidad yo soñé ser futbolista y como no pude llegar, me hice abogado. Ah, mire. ¿Cuál es su pronóstico para la final? Olimpia Motagua. Mire, yo soy olimpista, de los que saben, de los que conocen la historia, de los que fue a sol 3 horas antes de la final, asoleado y todo, pero no tengo muchas esperanzas para ser realista. Siempre la confianza, ojalá que haya un milagro, pero la verdad es que está un poco difícil. ¿Está difícil? Sí, Lo ve difícil entonces. Lo veo muy difícil porque la mística de este equipo no nos ha mostrado que tenga explosión. Llega muy tímido, parece que tienen temor de meter goles, llegan hasta media cancha y hasta ahí, controlan bien atrás la media cancha, pero no hay punch, no estalla el Olimpia. De repente si salen, si se atreven, si se concentran, si son disciplinados, podrían dar una sorpresa. Tal vez nos dan una sorpresa. Ojalá. Pero yo sé que yo voy a pensar en usted este próximo domingo a las 4 de la tarde. Sí, si ese pronóstico sale positivo. Y si no, también. Cuénteme, ¿usted apoya bastante la cultura, el arte aquí en Honduras? Me encanta. Estamos trabajando con la directora Liena Mancuso. Los viernes de toda esta agenda apretada lo he dedicado para todo lo que tiene que ver con cultura y arte. Estamos ya trabajando para lanzar fuertemente un programa de apoyo a la cultura, al arte. Hemos visitado el Teatro Nacional, hemos visitado el Conservatorio Nacional de Música. Es impresionante el talento que hay ahí, pero a mí me provocó dolor ver las condiciones en que está el Conservatorio Nacional de Música y no es justo. ¿Qué se puede hacer por ello? Indudablemente tenemos que construir un nuevo esquema logístico. Tenemos que darle el sitial que requiere la cultura, el arte, con este proyecto de que se van a trasladar los funcionarios al Centro Cívico Gubernamental, van a quedar vacíos muchos edificios históricos que tienen mucho espacio en el centro de la ciudad. Queremos proponerle al presidente de la República que destine esos edificios para que ahí se instalen las escuelas de cultura, las escuelas de arte, la Escuela Nacional de Danza. Es impresionante lo que hay. Fui a visitar donde ensaya la Orquesta Sinfónica Nacional y es doloroso. En el techo, los techos, ¿sabe qué son, de qué está forrado el techo para tener una mejor acústica? No sé. De cartones de huevo. O sea, es impresionante y esa gente tiene un talento. Entonces, tenemos Ahí que... estamos viendo imágenes de... Ah, bueno, y justamente, vemos, ve el techo. sí. Bueno, me sorprende con esa fotografía, pero mire el techo, son cartones de huevo. Entonces hemos estado visitándolos, es gente valiosa, son artistas. Sí, claro. Y el artista tiene otra formación, el artista tiene otra forma de pensar. Y yo estoy convencido que la cultura y el arte, más allá de la educación de calidad, va a ayudar mucho a que el pueblo hondureño se transforme para mejorar. Necesitamos más cultura, necesitamos más arte, necesitamos que haya más literatura al alcance de la población, de los niños. Una persona que danza, una persona que toca un instrumento musical o una persona que practica el deporte de manera disciplinada es diferente. Claro que sí, distinto. totalmente. ¿Y usted desde cuándo está en la política? Mire, yo estoy en la política por temas circunstanciales en realidad. Yo entré a trabajar en el gobierno del presidente Maduro y en ese espacio conocí en ese momento al que era el secretario del Congreso, que es el presidente hoy, Juan Orlando Hernández. Tuvimos una plática
él me cautivó por dos razones. Sabe escuchar y es muy prudente. Yo he querido imitar esas virtudes de él y no puedo. Me cuesta mucho eso de hablar poco, de decir solo lo que tiene que decir. Pero la capacidad de escuchar, de oír qué es lo que piensa y tratar de penetrar en el subconsciente de la gente y extraer el mensaje, pero a la misma vez transmitir la forma de pensar y generar esa empatía. Esa es una habilidad que tiene el presidente Hernández. Probablemente otras habilidades de otros políticos que le llaman carisma, como es de llegar, abrazar a las personas y empezar. Tal vez eso él no lo tiene, pero tiene esa fuerza de poder generar una empatía con usted. La escucha e inmediatamente establece una Pero plática. yo creo que también que es el contacto visual que él maneja, que Sin cada duda. vez que uno lo entrevista, por lo menos, o habla con él, está viendo los ojos. Entonces, muchos dicen, es intimidante. No, es una persona que le está poniendo atención a lo que usted está diciendo. Así es. Sí. Bueno, pues yo fui uno más de los que me hizo sentir importante. Y créame, no, cualquiera podrá decir, ahorita lo va a decir, no, en aquel momento yo pensé, este hombre es extraordinario. Cuando empecé a conocerlo más, que empezamos a ¿Se fue para el trabajar, Congreso usted entonces? luego, cuando él fue electo como presidente del Congreso, me invitó a trabajar con él. Yo viví en México, me vine de México a trabajar con él. Y me nombró gerente legislativo. Ese cargo me dio temor. Me dio temor porque, imagínese usted, cuando me dice, mira, vos te vas a encargar de coordinar las comisiones legislativas, nos vas a ayudar a definir la agenda legislativa, nos vas a ayudar a asesorar a los diputados, a organizarlos. Qué tremenda tarea, si ellos fueron electos por el pueblo, ellos son, cada diputado llegó ahí porque hubo una votación directa. Y va a llegar alguien a decirle cómo es que se va a organizar la cosa. Entonces, tuve miedo, tuve temor. Y jugó con personalidades, imagino. Al principio no me creían, al principio no me tomaban en serio, porque además por mi fisonomía en ese momento estaba más delgado. Entonces, estoy hablándole de hace 8 años, o sea, tenía 30 y tantos años. No me tomaban muy en serio. Yo recuerdo que el presidente Hernández, en una reforma constitucional que estábamos trabajando en el Hotel Juan Carlos, porque estaban remodelando el Congreso en ese tiempo, les dijo a los diputados del Partido Liberal, Partido Nacional y otros partidos, miren, aquí se va a quedar Eval coordinando. Y entonces estaba el diputado Nájera y no, dijo. Y cuando el presidente Hernández se fue, él tomó el mando y empezó a involucrar a otros. Ahora ya somos amigos, ahora tengo el respeto del diputado Nájera, pero en aquel momento, anécdotas. Sí, claro. Tuve que apoyarme en mi equipo, que eran personas mayores. Y como los veían mayores, entonces a ellos sí les creían, porque eran mayores. A mí, pero bueno, yo creo que es el derecho de piso, el respeto se gana, sí, claro, la consideración se gana. Después los diputados de todos los partidos, Partido Liberal, Partido Nacional y los demás partidos, me prodigaron su confianza, incluso me permitían el uso de la palabra en el pleno del Congreso. A unos diputados no les gustaba porque decían que por qué hablaba si yo no era diputado, si yo era un asesor, era un empleado del Congreso, que por qué me permitían hablar. Sin embargo, el presidente Hernández me abrió ese espacio. ¿Lo considera su amigo? Yo sí, sin duda que sí. Sin duda que sí, porque lo que él me ha confiado es justamente son espacios que yo creo que le he retribuido con esfuerzo y con lealtad. ¿Alguna anécdota que quiera contarnos que hayan pasado juntos? Tantas experiencias. Es que esas cosas se van a decir 20 años después de que salgamos. ¿Va a escribir algún libro? Yo creo que voy a escribir un libro cuando ya no haya riesgo político. En este momento, cualquier declaración que dé su servidor por el cargo y por la cercanía con el presidente obviamente es noticia o se puede interpretar de otra manera. Pero ¿qué le diría? El presidente Hernández me invitó a ser gerente legislativo, me presentó ante la junta directiva y todos me voltearon a ver, no me hacían caso y él siempre estuvo empujándome.
Y bueno, y actualmente también es una de las figuras más cercanas al presidente. ¿Qué le dicen los ministros, amigos suyos? ¿No se le ponen celosos? no, hemos generado, yo creo que cada quien ha ganado su espacio e indudablemente en el palacio siempre hay rumores de todo tipo, pero yo creo que con los años ya nos hemos dado cuenta y yo creo que también he aprendido a conocer las corrientes y contracorrientes. Son cosas que uno no sabe cuando entra, a veces uno entra con mucha ingenuidad, pero uno va conociendo los tiempos, sabe cuándo tiene que hablar, cómo tiene que hablar, qué cosas no debe decir, cuándo hay que decir. ¿Y cómo le dijo él? Quiero que seas mi ministro de la presidencia. ¿Cómo fue? Eso fue ya después del proceso electoral pasado. Él me llamó y me dijo, mire Val, yo he pensado que usted me puede ayudar como secretario de la presidencia. Y yo le dije, mire presidente, usted sabe que nunca le he pedido nada, porque así es. Jamás le he pedido nada. Los cargos que él me ha dado es porque él así lo ha considerado, pero yo nunca he llegado a decirle, deme esto, deme aquello. Y lo único que le voy a pedir, presidente, es que ojalá que los proyectos que inicié en el gobierno pasado me ayude a terminarlos. Uno de ellos es el Centro Cívico Gubernamental, por ejemplo. Él sabe la pasión que le pusimos. De repente públicamente no sale, pero a mí me ha tocado dedicarle muchas horas. Cosas que la gente no sabe que hay que hacer para que los proyectos salgan en un sentido positivo. Ahí tenemos una obra de 220 millones de dólares en la cual están trabajando más de 3.600 personas en este momento y que va a transformar la cara del país. Es el edificio de gobierno más moderno de Centroamérica. ¿Y de verdad ya no van a alquilar entonces? No, el gobierno es tan grande que no cabe ahí, son 200.000 empleados, imagínense, y ahí lo que va a haber son 7.000. Pero es un gran paso para el país. Ese edificio, esa edificación le va a dar dignidad al país, es parte de los orgullos, de las cosas que me voy a llevar con mucha satisfacción. ¿Y cómo van a evitar el tráfico? Porque casi todos salen a la misma hora, y son 7.000. Mire, hay obras de alivio, donde hoy pasa un río, se va a embaular y va a haber una calle de acceso, luego va a haber puentes a desnivel, ya estamos trabajando con el alcalde, el presupuesto ya está, los diseños se están terminando, así que va a haber muchas obras de alivio para la entrada y salida de vehículos, pero también paralelamente estamos trabajando un nuevo sistema de transporte público para que haya ordenamiento del transporte público. Ahora, las ciudades se congestionan, ¿verdad? Y eso es inevitable. Usted va a Nueva York y va a otros países y usted, sí, ni modo. ¿Ese nuevo sistema de transporte no es para el próximo año, o sí? Mire, nosotros aspirábamos que saliera este año. Pero hubo unos atrasos, nos peleamos con los transportistas, nos fueron a huelga. Mire, no tiene usted idea lo que me dolió, eso sí me dolió, esa huelga me dolió porque yo era amigo de ellos. Ya no es amigo, porque me dice era. Nos hemos distanciado un poco, distanciado un poco y ellos saben, confiaron en mí porque les demostré que no soy una persona que llegó con una agenda propia. Después nos pelearon, creo que nos dolió a los dos, pero ya estamos buscando vías de encuentro. De comunicación. Sí, sin duda. Ah, bueno, eso es lo bueno. ¿Y estos grandes edificios, cuándo van a estar construidos? 2019 se entrega el Centro Cívico Gubernamental a finales. Es ya una casi, obra, ¿verdad? Es una obra rápida. Óigame, van volando. Pero ese es impresionante, ese edificio. Si usted lo visita, tiene 5 niveles hacia abajo y de ahí son los edificios más altos de la región centroamericana, exceptuando Panamá. Lo que pasa es que aquí no se distingue tanto por la irregularidad de la ciudad, pero si usted los pone en plano, son 24 pisos, más los 4 que tiene. Aquí lo vemos en pantalla. Sí. Entonces usted nos va a llevar a conocer ahí. Bueno, vamos, cuando guste. Nosotros felices y contentos. Vamos, miren qué espectacular, grandísimos, infraestructura de primera. Así es un edificio autosostenible, va a tener su propio sistema de generación. Allí la particularidad de ese edificio no es solamente el edificio, sino que nosotros no nos vamos a preocupar como gobierno si se quema un bombillo, si va a haber energía, si no va a haber energía, si hay internet, si no hay internet, porque el que diseñó y está construyendo el edificio lo va a operar durante 25 años. Mire, es como los nuevos circuitos cerrados que tienen sus administradores. Exactamente, yo creo que usted puso el ejemplo más comprensible para los que nos están escuchando.
de tal manera que no vamos a estar gastando en mantenimiento. Ya está en la cuota Ajá. que se paga anualmente. Está bien. Allí va todo. Y viene la seguridad, todo de un solo. Seguridad, operación, todo lo que es operación, desde estacionamientos, desde muebles, desde conexión a internet, todo el equipamiento es proveído por la empresa que está construyendo el centro cívico. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial. Antes, no nos cansamos de mirar la nueva imagen de jugo de naranja Azula, siempre delicioso, siempre muy rico. Nos vamos a la pausa comercial, ya venimos. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Al Grano. Estamos con Eval Díaz, ministro de la Presidencia, y tenemos que preguntarle, ¿fracasó para usted el diálogo nacional? No, definitivamente no. El diálogo nacional arrojó un producto que muchos no valoran, y es que nos dio un espacio de diálogo entre la clase política hondureña, y con eso logramos bajar la temperatura al nivel de confrontación política que teníamos. Es como cuando dos amigos están peleados, se están insultando, pero se llaman y se dicen, mira, sentémonos, hablemos. Y empiezan a hablar civilizadamente. Puede ser que no se pongan de acuerdo, pero ya dejaron la confrontación. Eso fue lo que sucedió, porque acuérdese que teníamos a la gente en la calle, salían unos a quemar llantas, negocios, saqueos, era un caos. Esa confrontación en las calles, provocado por un tema político, fue apaciguándose cuando la gente vio que estábamos sentados hablando. Y el pueblo hondureño, no quiero minimizar, ojalá no se entienda así, pero el pueblo hondureño es como los hijos en una familia. Si los hijos ven que los papás se gritan y se pegan, ellos también. Si los hijos ven que los padres se respetan y que aún en sus diferencias las tratan con diálogo, así también ellos se comportan. Entonces el pueblo hondureño vio que había diálogo y empezó a bajar el nivel de confrontación. Desafortunadamente no llegamos a acuerdos generales. Ninguno. Sí hubo acuerdos, 169 acuerdos. Pero son consensos, dicen ellos. Son acuerdos. Consenso, acuerdo, convergencia, como le quiera llamar. Si usted y yo estamos de acuerdo que esta es leche azul y que es jugo de naranja, y usted me dice, sí, eso es, llámele consenso, llámele acuerdo, pero estamos de acuerdo. Pero no firmaron nada. Firmaron sus representantes en las mesas de trabajo político, de las mesas técnicas. Pero esos acuerdos de las mesas técnicas debían ser ratificados por la representación de Salvador Narrala, del Partido Liberal, Partido Nacional y Gobierno. Nosotros ratificamos lo que firmaron nuestra gente, el Partido Nacional, pero ellos no lo ratificaron por un tema, amnistía. Entonces condicionaron todos los acuerdos a un solo tema. Pero dicen que hay 3 presos que son del Partido Libertad y Refundación, nos estaba diciendo ayer Tony García, que no participaron en saqueos y que ellos estaban pues abogando por esas figuras que no habían participado en saqueos. Mire, lo que yo sé es que en este momento hay 4 personas privadas de libertad que participaron en el incendio del Hotel Marriott. Y ahí están los videos. Acuérdese que hay pruebas visuales. Y en base a las pruebas visuales la policía los capturó, presentó las denuncias, el Ministerio Público presentó los requerimientos, los jueces vieron las pruebas y dictaron auto de formal procesamiento y están privados de libertad y están enjuiciadas. De ahí hay otras 90 personas que están con medidas sustitutivas, sí, están en sus casas. Pero están enjuiciadas. Esto no es un chisme. Estamos hablando de juicios, estamos hablando de que un juez dictó una medida para privarlos de libertad en este caso, porque el delito está allí evidenciado, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que ellos quieren liberar a estas personas que no tengan ninguna responsabilidad, pero a nosotros nos parece que eso es un mal precedente, porque entonces, imagínese las personas que quemaron los 3 buses aquí en la
universidad autónoma, frente a la universidad. Sí. Pero como eso, hubo cientos No pueden de dejar ese daños. precedente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, aquí un día se meten aquí, le saquean, le queman el canal, y los que lo hicieron, ¿qué? Los amnistiamos y que siga la fiesta. Nos parece que eso no debe ser así. Esa fue nuestra posición. Y eso condicionó, y dijeron, bueno, si ustedes no ceden en la amnistía, si no están de acuerdo, entonces no hay nada. Y no hubo nada. Pero el día de hoy, su servidor fue al Congreso Nacional, me recibió el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva Herrera, le entregamos los 169 acuerdos y le dijimos, presidente, el presidente Hernández nos pidió traérselos formalmente para que usted lo turne, si así lo considera oportuno, a las comisiones y que conozcan las comisiones que contienen estos acuerdos y que ellos lo divulguen al pueblo hondureño. El pueblo hondureño merece saber qué fue lo que acordamos. Nosotros le propusimos a ellos que los 4 temas no acordados, que lo lleváramos al Congreso. También está lo de la amnistía, el fraude, lo llevamos, todo. yo mismo. Ah, ok. Yo mismo lo llevé al Congreso Nacional. ¿Y qué pasó con lo del plebiscito? Mire, en el plebiscito, si ponemos un 100%, yo diría que llegamos a un 75% de acuerdo. Pero ustedes decían que querían ustedes al 2021, cuando se hacían las internas, preguntarle a la gente. No, modificamos. Primero nuestra posición era que se preguntara a la gente en las elecciones generales. Ellos dijeron, no, ¿para qué? Y fuimos. Entonces nosotros llegamos a ceder en que primero se hiciera la consulta, solo la consulta. ¿Cuándo? En enero del 2021, enero. Pero 2021 igual. Correcto, de 2021. Pero en junio que se hicieran las internas. Ajá. Ahí ya íbamos a saber si los ex candidatos o expresidentes pueden optar a una candidatura para la presidencia, porque ya el pueblo se va a haber pronunciado o no, ¿verdad? Entonces la pregunta era sencilla, la planteamos sencilla. ¿Está usted de acuerdo con la reelección presidencial, sí o no? Si está de acuerdo, debe ser continua o alterna por una sola vez. Sencillo. Entonces, la delegación del Partido Liberal planteó una pregunta, no me la sé de memoria, pero era algo así. ¿Está usted de acuerdo que se supriman de la Constitución de la República los artículos o las prohibiciones a las personas que hayan sido presidentes de la República? Parece una pregunta a un estudiante de Derecho de último año, entonces nos parecía que era muy complicada. En esa pregunta, la delegación de Salvador Narrala, el Partido Nacional y el gobierno estábamos de acuerdo. El que no estaba de acuerdo era el Partido Liberal. Entonces, vea usted, había 3 y 1 que no estaba de acuerdo. Entonces, yo creo que con los temas de reelección presidencial, con el tema de Registro Nacional de las Personas y del Tribunal Supremo Electoral, no llegamos a acuerdo, no porque no fuera posible, sino por el tema de amnistía. Pero yo creo que hubiéramos llegado a acuerdo perfectamente en esos temas. ¿Y el tema de fraude? ¿Qué pasó con eso? Mire, ellos dijeron que iban a mostrar el fraude. ¿Y lo mostraron? No mostraron nada. Usted oyó a Tony García, que dio una entrevista que dijo, miren, nosotros no pudimos presentar un acta porque la gente de Libre se vendieron. Y vendieron las actas. Y se las vendieron por 5,000 empiras. Entonces al final terminaron echándole la culpa a Libre. Pero ellos no llevaron una sola prueba. Fue Igor Garafulik, fueron la delegación de la ONU acompañados con los demás, fueron a donde tiene el Tribunal Supremo Electoral, que es en el Infop, y aleatoriamente pidieron actas. Le dijeron, a ver, ¿qué acta? Pida, de las 18,125 actas, pida la que quiera. Y entonces el mismo Igor, entrevístelo, él le va a dar testimonio. Tal acta. Fueron, sacaron el acta físico, vieron el sistema, compararon, ninguna diferencia. No encontraron, no lograron probar el fraude y desafortunadamente al no poder hacerlo, Tony tuvo que reconocer, la delegación de Narrala tuvieron que reconocer que no tenían pruebas. Entonces imagínense cómo el país se convulsionó. Pero le dejan ese mal sabor de boca a la gente. Pues no probaron el fraude. Ellos van a seguir con su discurso, van a decir que se compraron actas, pero imposible, imposible. Ellos tenían más representantes en mesa que el Partido Nacional.
Me están diciendo que ellos pedían el ADN de las actas, no sé. Algo así. Bueno, eso ya fue la última sorpresa, porque luego pedían el ADN de la impresión del acta, que es un code machine, no sé Sí, cómo, sí. pero resulta que eso no lo maneja el tribunal, eso lo maneja la empresa en Japón, porque eso es una tecnología japonesa, había que ir a Japón, ya es demasiada ficción realmente. Y ese Libre, tema. ¿por qué nunca Libre se sentó? Bueno, Libre fue coherente, yo tengo que reconocer que fue coherente con su postura política, ellos decidieron no participar en el diálogo en Naciones Unidas y hasta el día de hoy han mantenido su coherencia. ¿Pero cree que ha sido coherente cuando no se sientan con ustedes, pero sí participan en una junta interventora del Registro Nacional de las Personas? ¿Es un mismo discurso este? No, es que ellos escogieron una posición bastante conveniente a mi parecer. Fíjese que usted tiene ese encanto que me está haciendo hablar cosas y ya no sé qué repercusión van a tener, pero porque al final es el secretario de la presidencia, pero mire, yo tengo que responderle, me parece que es conveniente porque ellos reconocen al Congreso, reconocen al presidente Oliva, pero no reconocen al presidente Hernández y resulta de la misma elección, de las mismas mesas electorales, del mismo proceso, Sí, de los mismos votantes, es decir, dicen sí, a este otro no. O sea, aquí sí hubo fraude, acá no hubo fraude. Pero bueno, el pro Cuando hondureño usted al les final... pregunta, ellos le dicen, no, pero la verdad no me senté con Juan Orlando, me senté con el que está abajo de Juan Orlando. Fíjese que ellos dijeron que no se sentaban con ningún ministro, ¿verdad? Yo ya me senté con dos de ellos formalmente y ¿Con quiénes se sentó público. usted? Mire, a mí me sorprendió porque yo iba preparado psicológicamente a que no nos íbamos a sentar, pero en Gracias Lempira hubo un congreso. Ajá. Y nosotros llevamos unas propuestas en materia electoral y sobre el tema de la reelección presidencial por encargo del presidente Hernández y me recibió todos los integrantes de la comisión de dictamen y dentro de esos estaban los miembros del Partido Libre que se sentaron con nosotros y nos saludamos y se dejaron tomar fotos, me extrañó. Tranquilo. Tranquilo. Pero eso es bueno, yo más bien creo que las posiciones radicales se tienen que ir abandonando. Es bueno hablar. O sea, si hasta en la guerra los que se están matando hablan, ¿por qué no vamos a hablar nosotros? Lo que la gente en la calle también percibe es qué va a pasar con todo ese tiempo que ustedes estuvieron, esos 169 consensos, usted ya fue al Congreso Nacional, los presentó, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que el presidente del Congreso los dé a las comisiones, que las comisiones los estudien, porque si bien es cierto, no fueron ratificados por Salvador Narrala ni por la delegación del Partido Liberal, reflejan el pensar de las agrupaciones políticas de ellos y del Partido Nacional y del gobierno. Tienen cosas muy importantes. Yo le decía al presidente Oliva, mire presidente, a usted la OEA le entregó un documento de expertos, Sí. pero lo que yo le estoy entregando no es un documento de expertos, es lo que piensa el Partido Liberal, es lo que piensa Salvador Narrala, es lo que piensa el Partido Nacional y lo que piensa el gobierno. Nos parece que junto a lo que le entregó la OEA y esto, usted tiene suficientes insumos para generar un debate interesante que desemboque en reformas electorales. ¿Cuáles son esas, de esas 169, cuáles 5 le impactaron a usted más? Mire, yo le voy a decir las que no me gustaron y que no me siguen gustando, pero como ya se firmaron, hay que cumplirlas, porque es cuando uno da la palabra y más cuando uno firma, debe cumplir. Una de ellas es la retirada de la policía militar. Esa le iba a preguntar porque es la lucha que ha tenido Juan Orlando Hernández. Es el emblema, es la bandera de la punta de lanza de su estrategia del combate a la criminalidad. Y la prueba es que ha dado resultado. En ese diálogo nosotros aceptamos que las Fuerzas Armadas un día tienen que retirarse de las calles, pero tiene que ser hasta que se bajen los indicadores de inseguridad y la policía recobre la confianza de la ciudadanía y la capacidad de mantener la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Nosotros creemos que este año vamos a cerrar en la tasa de homicidios en el mismo nivel en que el presidente Ricardo Maduro dejó el país. ¿Cuánto fue? Estamos hablando de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes.
O sea, estamos, imagínense, de 2018 estamos bajando a los niveles que teníamos en el 2004, cuando el presidente Maduro dejó la presidencia. Sí. En menos de 4 años el presidente Hernández ha logrado ese objetivo. Y la policía militar. Sí, claro. Fue un bastión importante. Y fíjese bien, en el discurso de lanzamiento de Xiomara Castro, ella dijo los militares a los cuarteles. Sí. El presidente Hernández dijo los militares a las calles. Y ese fue el punto decisorio de las elecciones. Ese punto no le gusta a usted. Entonces. Esa conquista del diálogo no la logró libre. La logró el diálogo con la participación del Partido Liberal, de Salvador Narrala, en un diálogo de altura. A nosotros nos duele que ellos no le den valor a eso. ¿Qué otras cosas no le gustaron? Nos parece que el tema del uso de la fuerza debe adecuarse a los estándares internacionales para controlar las manifestaciones y debe ser en base a protocolos. Ahí se recomendó que fuera una ley. Nos parece que no debe ser una ley, pero eso fue lo que se acordó. Nuestra gente firmó y tenemos que respetar. ¿Y el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es una recomendación de la Comisión de la Verdad, se retomó en este diálogo y también fue retomado especialmente por el Partido Liberal. La abogada Maribel Espinosa estuvo pujando mucho por ese tema y le dijimos, bueno, está bien, estamos de acuerdo siempre y cuando esos temas no causen trauma en este momento, que se debata, que se apruebe y que entre después de que esta Corte Suprema de Justicia termine su periodo. Entonces, ese insumo ya está en manos del Congreso. Es decir, que podríamos tener un tribunal constitucional. Si el Congreso Nacional hace ese debate, podría ser. La lástima es que no fue acompañado por ellos. Entonces, al no ser acompañado por las autoridades del Partido Liberal y la representación de Salvador Narrala, entonces diríamos que pierde la fuerza. Si hubiera llegado como un acuerdo político en el marco de Naciones Unidas, hubiera llegado con una fuerza tremenda. Esa era la potencia, la magia del diálogo político. Sí. Pero al retirarse ellos, al no dar su ratificación a lo que hicieron sus equipos en las mesas técnicas, nos parece que se debilitó. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. Usted solo me ha dado 2 puntos. ¿Le ya gustaron lleva los otros? El constitucional no le gustó. De ahí llega, es que son cambios radicales. Ah, ok. Son cambios radicales. Mi madurez, diría yo, ya en este camino recorrido uno se da cuenta que los cambios bruscos no son buenos para el país. Sí. Hay que hacer cambios paulatinos. Hay que dar un paso primero, luego el segundo y el tercero, pero no puede dar esos brincos, porque la ciudadanía al final no termina asimilándolos, los termina rechazando. Entonces tenemos que ir poco a poco. Me parece, esa es mi experiencia y mi particular punto de vista. ¿Le faltan 2? Bueno, diríamos que en el tema del Registro Nacional de las Personas, el hecho de que no es que no me gusta, pero me parece que es un acuerdo bastante importante. El tema de que se integre por 3 personas técnicas que lleguen ahí por su perfil y no por su filiación política. En este momento, la forma de elegir es vos Partido Liberal, vos Libre y yo Partido Nacional, y los partidos pequeños ponen los suplentes. Pongámonos de acuerdo. Ese es en este momento el diseño. Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo va a ser si llegan a La aprobarlo? propuesta del diálogo es que sean personas que cumplan el perfil, que no sea por una afiliación Pero política. no a políticos. Es que eso es un engaño. Es difícil, ¿verdad? Yo diría que es un engaño. Pero sí existe. Todos tenemos una inclinación política, sea activa, inactiva, consciente, inconsciente. Usted seguramente tiene una simpatía política, que probablemente no la va a decir por su posición de periodista, pero tiene una simpatía porque usted tiene una formación y se siente más inclinado a favor de alguien que... Y eso no es pecado, es parte del mosaico y de los colores y multicolores que tiene la dinámica social y política. Entonces, ese tema, al final, nosotros acordamos que los partidos políticos deben estar en una especie de junta directiva, de manera transparente, vigilando el quehacer de estas 3 personas, y que también en otro espacio esté la sociedad civil vigilando
Ese me parece que es un acuerdo muy bueno. Después hay otro que es en relación al Tribunal Supremo Electoral, que tiene dos elementos fundamentales. Uno es separar la administración de los procesos electorales de la justicia electoral, porque en este momento quien articula, administra y dirige el proceso electoral es el mismo que conoce de los temas de justicia electoral. Entonces, sí, la separación. Y lo otro es la integración de este órgano de justicia electoral, y es en base ya no a acuerdos de que yo te doy uno y yo te doy otro según se formen las mayorías. ¿Ya los del libro no van a tener ahí o cómo va a ser la cosa? No, me refiero que más bien es resolver el tema de una sola vez. Veamos las elecciones pasadas, las primeras 3 fuerzas políticas ponen sus 3 titulares, ajá, y las 2 fuerzas políticas, los 2 suplentes, las siguientes según quedaron en orden de ¿Va a haber votación. más de 3 magistrados entonces? Serían 3 y 2 suplentes. Ok. Entonces, si nos vamos a la elección... ¿Pero va a ser político la cosa? Es que eso es político. ¿No va a despolitizarse el Tribunal Supremo Electoral? Eso es político, a menos que demos ese salto como otros países, pero tendremos que hacer una reingeniería y una reestructuración plena, pero no estamos todavía preparados plenamente. Yo creo que debemos ir en un proceso paulatino. Por ejemplo, ese salto de la ciudadanización de las mesas electorales, por ejemplo, la Unión Europea dijo que había que ciudadanizar las mesas. Hoy, que vio cómo funcionaron, dijo no, funciona en Honduras. Fíjense qué curioso. Sí. Dieron un dictamen totalmente contrario a lo que habían dicho hace unos años. Entonces, este es un tema de ir en una mejora continua. Yo creo que para empezar tenemos que ir sincerándonos. Hay acciones políticas, y llamémosle así, acciones y acuerdos políticos. Pero como usted dice, pierde fuerza porque no fueron todos. ¿Cuáles podrían ser los proyectos de ley que el Congreso Nacional tome en cuenta, ya que usted me dice que como no firmaron un acuerdo, perdieron la fuerza que necesitaban? No es que no van a ser considerados, yo creo que sí van a ser considerados. Okay. Pero como no es acuerdo, sí, si hubiera llegado firmado por todos, el Partido Liberal nos podría haber dicho, miren, yo aquí tengo el cheque firmado de la bancada del Partido Nacional, los 61 diputados van a apoyar esto. Pero como ellos no firmaron, no se configuraron los acuerdos, entonces ahora lo que tenemos es que esos elementos van a ser considerados y no sabemos qué es lo que va a salir. Sí. ¿A su opinión debería de existir un plebiscito para preguntar por la reelección? Nosotros estamos de acuerdo en que hay una consulta a la ciudadanía. ¿Cuándo está de acuerdo usted? Nosotros creemos que debe ser en el 2021, que se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la reelección presidencial y otros temas que quieran consultarse, porque si vamos a ir a gastar en poner una urna, pues pongamos 2 o 3 más y que se le consulte a la gente otro tipo de preguntas. ¿Y cómo se llevaba usted con la gente que estaba ahí? Porque, mire, son temas que lo ponen a uno como a pensar, se llevan, se llevan bien, se llevan mal. Inclusive una vez se levantaron de la mesa muy molestos porque hasta se insultaron. ¿Cómo se llevaba usted con la gente que estaba en ese diálogo? Mire, no nos insultamos. Yo creo que nunca llegó a haber un insulto. Ajá. Lo que sí hubo fueron discusiones acaloradas, cada quien defendiendo sus puntos. Por ejemplo, yo recuerdo que a mi compañero, a quien le tengo cariño, le aprendí a tomar cariño en ese espacio, que es Leonel Ayala, el ministro de Gobernación. Yo lo conocí a él como diputado. Y ese hombre es de carácter. Entonces a él no le gustaba cuando empezaban a referirse mal al presidente y a descalificar a la persona del presidente. Él les reclamaba, pero nunca llegamos a los insultos. Sí se hablaron fuerte, se pararon de sus sillas, empezaron a decirse cosas, y Igor ahí tratando de poner paz. Mire, cada quien llevaba como eran equipos, cada quien hacía una tarea. Por ejemplo, el ministro Ayala es un hombre que, aunque usted lo ve calmadito, es un hombre de temperamento y dice las cosas. José Noé Cortés, que era el otro que nos acompañaba, el abogado José Noé Cortés, él es un hombre más analítico, más calmado. Siempre se sentaban a mi lado porque me estaban diciendo, mire esto, pasando algún documento. Y yo llevaba la versión oficial, ¿verdad? La voz oficial del presidente. Entonces, esa responsabilidad hace que uno se modere.
que se comporte, que piense bien qué palabra va a decir. Yo no sé cómo me he descosido hablando aquí Pero con mire, usted. realmente a usted sí lo han tratado bien y hablan muy bien de usted, veamos. Que rápidamente, cuénteme cómo se porta Valdías en esas reuniones. Mire, Tranquilo. no, mire, me encanta porque es un diplomático, sofisticado, argumenta con una agudeza mental. Yo no sabía que era tan brillante, ¿ah? No, estoy... O sea que no solo es porte, ¿verdad? Lo que tiene el hombre. Mire, es lo mejor que tiene el Partido Nacional. No me importa si me van a criticar, pero es un hombre de mucho intelecto, ¿ah? O sea, me gusta su actitud, ¿ah? Ahí está defendiendo el Partido Nacional, nosotros estamos defendiendo a Salvador Narrala, nos atacamos, pero no me impide ver sus cualidades, ¿verdad? Soy amplio en eso. ¿Cómo le tiraron flores ahí? Bueno, yo creo que esas declaraciones de Tony me han cambiado la vida. Ya me imagino. ¿Qué le parece? ¿Lo han molestado a usted por esas declaraciones? Todavía, todavía, pero no, al final la gente lo hace para divertirse, hasta el presidente. Pero... ¿El no, presidente? fíjese, ¿Qué le ha dicho el presidente? bueno, usted sabrá que él es muy diplomático. Pero no, llegamos a tener incluso, yo considero que incluso inicios de amistad. Yo sí me encuentro a Tony, me encuentro a Julio Lario, me encuentro a la abogada Maribel Espinosa, al abogado Enrique Ortiz, Eduardo Martel, que aunque usted lo ve en los medios... Todos enojados, los miramos ahí. Los ve en los medios que nos dicen que quieren que nos muramos y que nos entierren vivos, pero cuando ya nos encontramos es otro, son muy cálidos. Puedo dar testimonio que son muy cálidos, son muy buena gente, no puedo decir otra cosa. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial, regresamos con nuestro bloque de cierre. Bueno, ya casi no tenemos tiempo, solo tenemos 4 minutos y le tengo que hacer la batería de preguntas. Es aquí donde usted me va a responder rápidamente sin extenderse. Vamos a ver, ¿cuál es el mejor momento de su vida? Ay, Dios santo, tengo muchos momentos especiales, pero creo que cuando nacieron mis hijos. ¿Comida preferida? Frijolitos, comida típica. ¿Su mayor temor? Morir solo. ¿Su mayor victoria? Creo que no ha llegado todavía. ¿Quién es el amor de su vida? Mis padres, mis hijos. Luis Zelaya, ¿qué opina de él? Le falta mucha experiencia. ¿Manuel Zelaya? Es uno de los mayores políticos. Desafortunadamente, no le ha hecho mucho bien a este país. ¿Es uno de los cambios de gabinete usted? ¿Puede ser? ¿En serio? Sí. Bueno, la renuncia ya la puso, ¿verdad? Así Todos la es. ponen a final de año. Así es. Y le da canillera cuando... bueno. No, fíjese que en mi caso no, porque yo estoy preparado psicológicamente para aceptar la decisión del presidente. Y además el presidente me conoce y sabe. Diálogo, ¿qué es para usted el diálogo? Fue un gran espacio, un gran aprendizaje en lo personal, pero creo que sí fue bueno para el pueblo. ¿El proceso de Tony Hernández tiene afectado al presidente Juan Orlando Hernández? El presidente como presidente, no. Okay. Como persona, indudablemente, pues su hermano. ¿Cómo ve los últimos casos presentados por la MASI? Nos parece que hay mucho que investigar, hay muchas reglas que poner en orden para que haya más certeza en cuanto a los juicios. Me parece que debe haber más garantías para los acusados porque yo no quisiera que esos temas se usen con fines políticos ni como un show mediático. Diálogo, ¿qué fue para usted? Para mí fue una escuela y creo que es una de las tomas importantes que me tocó en toda esta experiencia política. La NE está en la mente de todos. ¿Qué va a pasar con la energía en Honduras? Rápidamente. Tenemos que resolver ese tema. En este momento el presidente está reunido viendo justamente el tema de la NE. La frase, nadie está por encima de la ley. ¿Qué es para usted? Una aspiración como nación, como pueblo, que nadie esté por encima de la ley. Es algo que nos falta construir, que nos falta acentuar en base al fortalecimiento institucional. ¿Cree que se enojan muchas personas por esta frase? Yo creo que sí. Hay algunas personas que esperan la conducta tradicional.
de que el presidente lo puede todo y que el presidente solo hace una llamada y que el presidente puede sacar a alguien de la cárcel, cambiar una sentencia judicial, cambiar un requerimiento. Eso ya no es así, ya no es así. ¿Seguirá en la política, Eval Díaz? ¿O se retira? Hasta donde haya espacio, cuando veo que ya no hay espacio para mí y que se acabó, en ese momento me retiro. ¿Se debe de investigar a otras administraciones, no solo a los nacionalistas? Pues eso sería lo correcto, porque pareciera, así como están las cosas, que solo tiene un color esas investigaciones. Bueno, sí pasó la batería de preguntas. Muchísimas gracias. Un último mensaje para toda la gente que lo está viendo. No, felices fiestas de fin de año, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que no haya ninguna acción violenta, que disfrutemos en paz, en familia, y ojalá que el próximo año que viene sea de mejores condiciones para el pueblo hondureño. Bueno, muchísimas gracias a Eval Díaz, ministro de la Presidencia, por haber estado con nosotros. Gracias también a todos ustedes por su fiel sintonía.